Esto es Educar con la Constitución, el podcast donde hablamos acerca del derecho fundamental de la educación como servicio público y su impacto en el aula. El día de hoy tendremos como énfasis la accesibilidad, gratuidad y permanencia escolar en los contextos de desigualdad. Bienvenidos. Hoy hablaremos del derecho fundamental a la educación, consagrado en los artículos 67 y 44 de la Constitución colombiana. Pero antes de, ¿qué significa que la educación sea un servicio público accesible y gratuito? ¿Cómo se vive esto en las aulas, especialmente en un país con tantas desigualdades? Para resolver estas inquietudes nos acompañan padres de familias, docentes, estudiantes y hasta un experto en educación para explorar acerca del tema. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para abrir el episodio del día de hoy, nuestra experta en educación, la docente Ruth Durango, nos dará un poco de contexto y nos contará qué dicen los artículos 67 y 44 acerca del derecho a la educación. Bienvenida, Ruth. Buen día, me complace mucho acompañaros el día de hoy, agradeciéndoles por la invitación. Me gustaría en este caso iniciar manifestando que el artículo 67 define la educación como un derecho y servicio público, obligatorio y gratuito en todas nuestras instituciones estatales para niños de 5 a 15 años. Por su parte, el artículo 44 prioriza los derechos de los niños, incluyendo el acceso a la educación sin barreras. Y según datos actuales del Ministerio de Educación del presente año, el año 2025, la cobertura educativa es del 94% en primaria, pero cae el 78% en secundaria rural. Persisten brechas por pobreza, zonas de conflicto y acceso a la tecnología. Por supuesto que tenemos algunos desafíos, como por ejemplo garantizar la gratuidad y permanencia escolar en la totalidad de los contextos escolares. Interesante, Ruth, pero ¿cómo se traduce esto en la realidad? Vamos con nuestro padre de familia, el señor Sebastián Vargas, quien nos contestará a la siguiente pregunta. ¿Qué barreras enfrentas para que tus hijos accedan a la educación? Bienvenido, Sebastián. Señorita, yo tengo 2 hijos en escuela pública. La gratuidad suena bien, pero a veces las escuelas piden cuotas para materiales y uniformes. Además, en mi barrio la escuela está lejos y no siempre hay para el transporte. La verdad, en ocasiones me parece que se habla de la educación desde un escritorio y en mi familia sufrimos mucho para contar con acceso a internet o la compra de libros que solicitan en el colegio de los niños. A veces he pensado en retirarlos, pero quiero que salgan adelante. Gracias, Sebastián. Tu respuesta nos lleva de inmediato al aula, donde la profe Marcela nos contará cómo enfrenta estas barreras en un aula de escuela urbana. Juliet, te comento que en mi escuela tenemos estudiantes de familias de bajos ingresos. Algunos llegan sin desayunar, lo que esto afecta su concentración. En las dinámicas de clase uso estrategias como juegos educativos con materiales reciclados para incluir a todos mis estudiantes. Por otro lado, siempre me pregunto si estoy haciendo lo suficiente para que todos mis estudiantes, sin importar su situación, se sientan incluidos y no piensen en abandonar la escuela. Intento adaptar mis clases, pero los recursos son limitados. Ahora escucharemos a Adriana, quien como docente de bachillerato nos contará cómo se vive la deserción académica dentro del aula. En cuanto a lo que a mí respecta, el colegio donde laboro se encuentra en la periferia de la ciudad. Muchos estudiantes caminan horas para llegar. Algunos abandonan por trabajo o falta de apoyo familiar. Trato de motivarlos con proyectos relevantes y sostenibles, pero la conectividad, la falta de recursos y el poco acceso a materiales se convierte en todo un reto. Durante años he intentado conectar el currículo educativo con sus vidas, pero en ocasiones me pregunto, ¿cómo mantengo a mis estudiantes en la escuela cuando sus familias necesitan que trabajen? Y la verdad es que ninguna respuesta es suficiente. Ambas experiencias muestran realidades distintas, pero un mismo desafío, hacer que la educación sea realmente accesible. Pero ahora vamos al núcleo de la educación, un representante de los estudiantes. Para ello el día de hoy nos acompaña Santiago y quisiéramos preguntarte
¿Cómo vives tú el derecho a la educación en tu día a día? En mi colegio a veces falta el servicio del agua o los salones están en mal estado, pero mis profesores hacen lo posible por enseñarnos. Me gusta cuando nos preguntan qué queremos aprender, pero siento que no todos tenemos las mismas oportunidades. Quiero que la escuela me prepare para el futuro, pero a veces siento que nos faltan muchos apoyos, como computadores o talleres prácticos y sobre todo garantías para permanecer en la escuela. Gracias por tu honestidad, Santiago. Ahora bien, Ruth, ¿qué pueden hacer los docentes para responder a estas realidades desde el marco constitucional? En el episodio del día de hoy, pues nos permitió conocer diferentes necesidades propias del aula. Sin duda, los docentes pueden usar su autonomía pedagógica para crear estrategias inclusivas, como proyectos comunitarios o materiales adaptados. Es importante que las escuelas y colegios colaboren con familias y el Estado para garantizar recursos básicos como son la nutrición, el transporte y la accesibilidad. Para cerrar, invito a cada docente a compartir una acción concreta que aplicarán desde ahora en su aula para hacer que el derecho a la educación sea más tangible para cada uno de los estudiantes. Voy a crear un banco de recursos con materiales donados para que ningún estudiante se quede sin herramientas. Implementaré un club de proyectos locales para motivar a mis estudiantes a quedarse en la escuela. Nos encontramos en la segunda parte de nuestro episodio acerca de la accesibilidad, gratuidad y permanencia escolar en contextos de desigualdad. Hoy profundizaremos en un desafío clave para el desarrollo de la educación en Colombia, la deserción escolar. Según el artículo 67 de la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita. Pero, ¿qué pasa cuando hay miles de estudiantes que abandonan las aulas? Nos acompaña el día de hoy la doctora Lady López, experta en deserción escolar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Para empezar, ¿podría explicarnos qué es deserción escolar y por qué es un problema constitucional en nuestro país? Juliet, gracias por la invitación. La deserción escolar se define como el abandono prematuro del sistema educativo por parte de un estudiante antes de completar el nivel de básica secundaria. En Colombia, esto viola directamente el artículo 67, el cual establece la obligatoriedad desde los 5 años hasta los 15 años de vida, y el artículo 44 que prioriza los derechos de la niñez. Según datos del Ministerio de Educación en el 2024, la tasa nacional ronda en el 3.5%, pero en zonas rurales, y el posconflicto supera el 10%. Esto no es solo un número, representa una brecha en el acceso equitativo, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad social. Interesante, doctora López. Mencionó brechas rurales. ¿Cuáles son las causas de la deserción en contextos de desigualdad? ¿Y cómo los enfrentamos en Colombia? Las causas son multifactoriales, pero se agrupan en 3 niveles: individuales, familiares y sistémicos. A nivel individual, factores como el bajo rendimiento académico o problemas de salud mental agravados por la pandemia impulsan el abandono. Familiarmente, la pobreza obliga a muchos jóvenes a trabajar. Por ejemplo, en regiones agrícolas, el 25% de los desertores citan necesidades económicas. Sistémicamente, la falta de infraestructura escolar, como el transporte o la conectividad en áreas remotas, afecta la gratuidad efectiva. El estudio del DANE demuestra que en los departamentos como el Chocó o la Guajira, la deserción es del 2.5 veces mayor que en Bogotá, debido a estas desigualdades estructurales arraigadas precisamente por el conflicto armado y la destrucción étnica. Es importante cómo se conecta con la realidad constitucional. ¿Qué rol cree que juegan los docentes en la prevención de la deserción y cómo pueden aplicar principios como los del artículo 67 en el aula?
Los docentes son agentes fundamentales de retención. Pueden aplicar el artículo 67, fomentando entornos inclusivos que prioricen la permanencia, por ejemplo, mediante el seguimiento personalizado de estudiantes en riesgo, integrando pedagogías activas que conecten el currículo con la vida real, como proyectos comunitarios en zonas rurales. La clave es la detección temprana. Herramientas como la alerta del ausentismo reducen la deserción de un 15 a un 20%, según evaluaciones del programa Todos a Aprender. Además, colaborando con familias y el Estado, los docentes transforman la obligatoriedad en una oportunidad, evitando la educación que se perciba como una carga. Hablando de soluciones, ¿qué políticas o estrategias recomienda para reducir la deserción a nivel nacional, asegurando que el derecho a la educación sea real y no solamente teórico? Recomiendo un enfoque integral. Primero, fortalecer la inversión en infraestructura, como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que destina recursos para transporte y alimentación escolar, reduciendo barreras económicas en un 30% en pilotos exitosos. Segundo, programas de orientación vocacional y apoyo psicosocial para abordar causas individuales. Tercero, el monitoreo de datos por región y etnia para políticas focalizadas. Constitucionalmente, esto se alinea con el artículo 44, al proteger a los más vulnerables, y la evidencia internacional, como en México con becas condicionadas, muestra la reducción de un 10 a un 15%. Colombia podría adaptar esto a un impacto similar en 5 años. Lady, para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los docentes y padres que nos escuchan para que contribuyan a combatir la deserción desde su rol? Mi mensaje es la acción colectiva. Docentes, usen la autonomía pedagógica para crear aulas motivadoras que retengan. Padres, involúcrense en el proceso educativo para reforzar el valor de la escuela. Juntos podemos hacer que el derecho constitucional a la educación sea una realidad inclusiva, rompiendo el ciclo de exclusión. Recuerden, cada estudiante que pertenece es un paso a una Colombia más equitativa. ¡Qué cierre tan inspirador! Gracias, Lady. Esto nos deja mucho para reflexionar. Volvemos con más en Educar con la Constitución. Hemos visto cómo la Constitución nos guía, pero también los retos reales de cada aula y de cada comunidad. Gracias a todos por su participación, por su tiempo y su dedicación. Finalizamos nuestro episodio del día de hoy, no sin antes permitirnos dejar una pequeña reflexión acerca del capítulo del día de hoy. Y es que es bien claro que como sociedad y especialmente como educadores debemos preguntarnos, ¿estamos convirtiendo este derecho en una realidad en cada aula? ¿Cómo podemos desde nuestras posiciones derribar barreras invisibles como la pobreza o la distancia, fomentando no solo el aprendizaje, sino la permanencia y el empoderamiento de cada niño y joven? Invitamos a todos los docentes a llevar esta idea al aula, evalúen sus prácticas diarias y comprométanse con la acción pequeña pero transformadora, como involucrar a la comunidad o adaptar lecciones para la inclusión real. Nos despedimos, no sin antes recordar que somos Educar con la Constitución. Hasta pronto.